8 de la mañana, 16 minutos. La soledad no deseada en personas mayores es, como les venimos contando, un problema social de primer orden en el que están involucradas las administraciones, las diferentes entidades para aportar soluciones, con un escenario que es el que es. En el caso de nuestra comunidad autónoma, una población envejecida, tenemos a unos 75.000 prácticamente personas mayores de 65 años que viven solas en nuestra comunidad autónoma, bien en ciudades o bien en zonas del medio rural. Ahora se cumplen 5 años desde que se creara el Observatorio Aragonés de la Soledad y ayer tuvo lugar un pleno en el que se decidieron crear 2 grupos de trabajo para, por un lado, actualizar, ordenar, reordenar el catálogo de iniciativas y de recursos que hay disponibles para las personas que necesiten respuestas en el marco de esa soledad no deseada, y para, por otra parte, crear otro grupo de trabajo que va a ser el encargado de poner en marcha un proyecto en busca de agentes que actúen contra esa soledad no deseada. Esta mañana está con nosotros Samuel Fau, es el asesor de Servicios Sociales de la Justicia de Aragón. Señor Fau, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Empezamos a hablar de soledad no deseada en la salida de la pandemia, ¿no? El problema ahora mismo no sé si está estabilizado, agravado, si hemos conseguido minimizarlo un poco. ¿Cómo estamos? Bueno, yo creo que el problema de la soledad no deseada es algo que se ha conseguido visibilizar en los últimos años, especialmente, como comenta, desde la pandemia, y hay cierto consenso en la definición del concepto de soledad no deseada, en la idea de que la soledad no deseada es una percepción subjetiva de ausencia de vínculos significativos en la propia vida o insuficiencia de esos vínculos. Es decir, no hace referencia al criterio objetivo de no estar con personas, de no estar rodeado de personas, sino de tener la percepción de que hay una disociación entre las relaciones sociales que se tienen y las que se querría tener. Uh-huh. Es un concepto sobre el que efectivamente se ha ahondado mucho desde la pandemia y se ha trabajado y se ha visibilizado en diferentes países, en diferentes regiones, pero entendemos que todavía tiene que trabajarse y todavía tiene que ponerse el acento sobre la entidad real de este problema. Ajá, tenemos ahora mismo identificado, un perfil de quiénes o de dónde están las personas que padecen este problema. Por ejemplo, en proporción, ¿hay más personas que se sienten solas en la ciudad o en los pueblos? ¿Hay más hombres o más mujeres que se sienten solas? ¿Lo estén o no lo estén? Algunos de estos perfiles se están identificando, pero conforme se contribuye a la visibilización de este problema, aparecen nuevas realidades y se tiene conocimiento de nuevas circunstancias que inicialmente no se valoraron. Un buen ejemplo de ello es el propio OAS, el Observatorio Aragonés de la Soledad, que comenzó centrándose en la soledad no deseada en personas mayores y sigue centrándose en esta clase de perfiles, sobre todo teniendo en cuenta que con carácter previo a la pandemia se dieron algunas circunstancias en las que se visibilizó de forma muy clara este perfil, pero también tenemos conocimiento y también se ha señalado la existencia del problema de la soledad no deseada entre personas jóvenes, que es algo que también existe. En relación con cuestiones como el género, en casi todas las encuestas que se llevan a cabo en diferentes grupos poblacionales se tiene el conocimiento de que la soledad no deseada impacta en mayor número, en forma cuantitativa, en mujeres. Uh-huh. Esto puede tener varias explicaciones. Una de ellas es que la esperanza de vida en mujeres es algo más elevada. En el caso de Aragón se ubica en torno a los 86 años, en el caso de los hombres en torno a los 82. Pero el perfil de las personas que sufren soledad no deseada puede ser muy heterogéneo. ¿Cómo se concreta la soledad no deseada en un chaval de 26 años y cómo se concreta la soledad no deseada en una persona que tenga 75, 80, 85? Insisto en que el Observatorio Aragonés de la Soledad se está centrando en la soledad no deseada de personas mayores, pero se ha señalado, se ha visibilizado que también existe en relación con personas jóvenes. Esto puede parecer contraintuitivo, la soledad no deseada en relación con personas jóvenes, por cuanto damos por hecho que todas las personas jóvenes tienen un acceso fácil y sencillo a las tecnologías y estas permiten una mayor comunicación con otras personas, pero esto no siempre es así. Pueden existir casos de personas que, a pesar de tener facilidad para conectar con otras, para estar rodeadas de gente, se sientan solas. En el caso de las personas mayores, de acuerdo con todas las estadísticas, efectivamente, Aragón es una comunidad envejecida. Las personas mayores de 65 años representan cerca de un 22% de la población, que es superior a la media nacional de España, que ya es muy alta. Y además existe un gran número, como he señalado al principio, de personas mayores que viven solas, y estos son factores de riesgo. Le preguntaba, no sé si lo tienen identificado, pero ¿cómo le afecta en su vida, en su día a día, el hecho de sentirse solo y no querer estar solo a un joven y a un mayor? Que no sé si la reacción, digamos, es la misma, es
me quedo en casa. O al contrario, voy a intentar salir de casa. Sí, o si esto depende de cada persona, claro, no lo sé. Por supuesto, depende de cada persona, pero las consecuencias de la soledad no deseada, lo que se ha probado es que están asociadas a muchas consecuencias negativas, a un deterioro en la salud mental, a un multiplicador muy potente de la ansiedad y de la depresión, e incluso a problemas de naturaleza física como problemas cardíacos, endocrinos o el riesgo de caer en conductas de riesgo. En definitiva, puede afectar de forma muy intensa dependiendo de la persona. Entiendo que habrá diferencias significativas entre soledad no deseada en perfiles jóvenes y en perfiles mayores, pero al no ser el objeto del Observatorio de la Soledad no deseada no le puedo concretar qué puntos determinados. Ahora quieren crear una red de agentes que de alguna manera detecten casos de soledad no deseada. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quiénes van a ser? ¿O qué van a ser esos agentes? De acuerdo. El proyecto que se aprobó ayer en el pleno de LOAS incluía efectivamente la detección o mapeo de radares de personas que por razón de su profesión o de su cargo tienen contacto con personas que pueden estar en riesgo de soledad no deseada y que pueden dar la voz de alarma o señalar dónde se encuentran estos perfiles que pueden estar en soledad no deseada. La forma concreta en la que se va a realizar esta red de agentes la determinará el grupo de trabajo que se formó ayer mismo entre entidades de distinta naturaleza. Hay colegios profesionales, sanitarios, trabajo social, ocupación terapéutica, grupos, asociaciones vecinales, fundaciones, asociaciones de todo tipo. Entonces, con este trabajo multidisciplinar, aportando cada uno la perspectiva de su trabajo y de su experiencia, se procurarán formar estos grupos y las propuestas concretas que alcancen para determinar cuáles son estos agentes, cómo se van a comunicar entre sí y qué resultados se van a extraer, se expondrá en el próximo pleno que hagamos de LOAS y en la comisión permanente conforme este trabajo se vaya desarrollando, de tal manera que todavía no está determinado cómo se va a realizar. Pero no sé si tienen ya al menos una declaración de intenciones, una idea de por dónde puede ir, cómo puede ayudar, por ejemplo, no sé, la panadería, la farmacia, la carnicería, la tienda de ropa, a identificar la soledad no deseada, si es que son esos espacios, ¿no?, en los que se está pensando. Sí, efectivamente. De hecho, cuando se habló de la otra propuesta del catálogo de iniciativas contra la soledad deseada, uno de ellos es la identificación del barrio y los comercios amigables. Es decir, que la posibilidad de identificar estos espacios puede realizarse directamente a través de las personas o a través de los espacios físicos, la colocación de un logo. Estos pormenores serán determinados por el grupo de trabajo. De momento estamos satisfechos con que esta propuesta fuese bien acogida por el Pleno y hubiese una participación muy elevada en cuanto a las personas que quieren componer el grupo de trabajo para desarrollarla. Igual lo siguiente de lo que tenemos que hablar es de la soledad de los comercios, porque cada vez tenemos menos comercios de estos que pueden ser, digamos, un escudo ante la soledad no deseada, ¿no? Esto no sé si también está ahí de fondo. Sí, desgraciadamente es así. Entendemos que este problema es algo absolutamente transversal y que puede extenderse a distintos espacios sociales. Y de hecho, yo entiendo que una cosa que tienen en común, lo que está comentando usted de la soledad de los comercios, la soledad de las personas, puede tener que ver con la creciente tendencia a la individualización y a la ruptura de las relaciones que tradicionalmente han unido a las personas en grupos comunitarios, familia, vecinos, las formas de vida conjunta o comunes, podríamos decir. De todos modos, esto es algo que venimos viendo venir de hace tiempo, ¿no? Y sin embargo parece que desde luego no lo evitamos. No sé si lo asumimos y decimos, es lo que hay. Así es. Esto es algo que se está viendo venir desde hace tiempo y que, por un lado, tiene la problemática de que está creciendo, pero por otro lado, la visibilización que se está realizando yo creo que es positiva, teniendo en cuenta que además nos podemos nutrir de experiencias que se han desarrollado en el extranjero. Todos conocemos los casos de Japón o Reino Unido con ministerios específicamente dirigidos a la lucha contra la soledad no deseada y la implicación positiva de las instituciones en este asunto. De hecho, desde el Justicia de Aragón estamos recibiendo una respuesta muy positiva cuando lanzamos iniciativas de este tipo de todas las instituciones. Es decir, que es cierto que es un problema que vemos venir desde hace tiempo, pero la parte positiva es que hay una implicación de todos los agentes, tanto de las administraciones como de la vida civil, que sí que les resuena este problema, se entiende como algo significativo. Le iba a preguntar, precisamente un poco en línea de esta última respuesta que nos daba, ¿hay algo que se esté haciendo en otras comunidades autónomas o hay algo que se esté haciendo en otros países que, digamos, podamos traer aquí a Aragón? Hay veces que se ha hablado mucho, por ejemplo, de esto de los bonos de tiempo, ¿no? Que igual a veces no se soluciona todo directamente con dinero, con
con euros, sino de otras formas. ¿Se está haciendo algo en otros sitios que pueda ser interesante para nuestra comunidad autónoma? Pues sí, hay cosas que se están haciendo en otros países. En otras regiones, los bonos de tiempo que comenta usted, estos bancos de tiempo en los que una persona participa aportando parte de su tiempo para realizar una actividad y se ve recompensado, retribuido con el tiempo de otra persona que le ayuda en lo que necesite. Modelos de experiencias colaborativas de vivienda, distintos sistemas de cohousing, un escudo social importante en aquellos casos en los que se vea que existe la necesidad, la puesta de atención de las poblaciones donde, por razón de la dispersión geográfica, como ocurre en Aragón, cuesta más que la actuación de la administración sea permeable en todo el territorio. Existen distintos modelos. Nosotros entendemos que desde el Observatorio Aragones de la Soledad vamos a intentar compatibilizar o hacer nuestras esta clase de propuestas teniendo en cuenta la realidad demográfica y geográfica de Aragón, que puede presentar particularidades propias. ¿Les preocupa más la ciudad o les preocupa más los pueblos? No existe uno de los dos elementos que sea más preocupante. Yo entiendo que respecto de los pueblos hay un beneficio y una desventaja. La desventaja es que efectivamente la dispersión la dispersión poblacional que hay en Aragón y dificulta que la administración penetre con todos sus servicios y pueda alcanzar a todas las personas de la misma forma, pero hablando de la problemática de la soledad no deseada, en los medios rurales hemos observado que hay un mayor escudo protector, un mayor sistema de prevención, por cuanto la vida comunitaria es más habitual, existen relaciones vecinales con más trayectoria y más consolidadas. ¿Cuánto tiempo calculan que van a necesitar para poner en marcha, o al menos para tener listo toda esta arquitectura de medidas, de propuestas? Pues teniendo en cuenta que en el funcionamiento del LOAS las propuestas que se lanzaron se aprobaron ayer y los grupos de trabajo todavía tienen que conformarse y cuadrar las agendas de todas aquellas personas que intervienen para poder comenzar a reunirnos. Nosotros lo queremos hacer lo antes posible y en el mes que viene habernos reunido ya para haber desarrollado una primera sesión de trabajo. La comisión permanente se reúne 2 veces al año y el pleno como mínimo 1 vez al año, o más veces a propuesta de la justicia o de 4 de las entidades que lo forman. Nuestra idea es dinamizarlo lo máximo posible porque es una propuesta que ha despertado mucho interés. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que nos vayan contando. Samuel Fau, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, que vaya muy bien, el asesor de Servicios Sociales de la Justicia de Aragón. Ahora seguimos hablando de esto, ahora hablamos también de otros temas, ahora mismo abrimos el tiempo de tertulia esta mañana con Miguel Zandundo, con María Jesús Lorente y con Sergio Valgañón. Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie. A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo. El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón. Anagán Correduría te invita a FIGAN, la feria más importante del sector ganadero del 25 al 28 en Feria de Zaragoza. No olvides visitar nuestro stand de Anagán Correduría en el pabellón 6 para conocer las novedades en seguros agrarios y generales. Y eso no es todo. El miércoles 26 no te pierdas la transmisión en vivo de Puertas al Campo de Aragón Radio desde nuestro stand. Así que ya lo sabes, del 25 al 28, Anagán te espera en el pabellón 6 de FIGAN. No faltes. Más info en www.anagan.com. ¡Atención, Zaragoza! Si buscas coche, esto te interesa. ¿De verdad? ¡Claro! Llega Yupicar, la nueva marca de vehículos de ocasión, con más de 300 coches en stock. ¿Y precios? Hasta 10.000 euros de descuento. Y si es eléctrico o híbrido enchufable, hasta 7.000 euros más. Entra en yupicarocasión.es o visítanos en Carretera de Logroño 32. El Colegio de Veterinarios de Zaragoza en FIGAN. El 27 de marzo, de Puertas al Campo, repasará la actualidad veterinaria de la provincia. Desde el stand del Colegio de Veterinarios, en Feria de Zaragoza, con motivo de la 17ª Feria Internacional para la Producción Animal. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Dale rig, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be?
Buenos Días Aragón, con Javier de Sola. De la mañana, 31 minutos, abrimos ya tiempo de tertulia, tiempo de análisis, esta mañana con Miguel Zandundo. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado, Javier, buenos días. Con María Jesús Lorente, ¿qué tal, María Jesús? Muy buenos días. La presidenta de CEPIME, Miguel Zandundo, periodista también Sergio Valgañón. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Que desde hoy se incorpora también al tiempo de tertulia, al tiempo de análisis de la radio, así que por lo menos el primer día, Miguel, lo que digo siempre, tratémosle bien, ¿eh? Todos estamos en el mismo barco. Se trata de que el espectáculo funcione. Eso es, ya me has entendido. Lo que diga él, pues tú, cortésmente, lo contrario. Yo a una insinuación tuya seguiré. Sí, para que quede claro, por si acaso. 608-578-412, el teléfono de la radio, el teléfono del programa, el teléfono de los oyentes, para que si quieren participen. Además, yo creo que con un tema muy interesante que estábamos comentando precisamente con el asesor de Servicios Sociales de la Justicia de Aragón, de Concepción Jimeno. Eso es, con ese observatorio aragonés dedicado a investigar, a tratar, a abordar, a luchar contra la soledad no deseada, que afecta a 1 de cada 4 personas mayores de nuestra comunidad, también afecta a los más jóvenes, lo acabamos de escuchar, de forma distinta en la ciudad, en el medio rural. Llevamos mucho tiempo hablando de esto, así que de lo que nos acaba de contar el asesor del Justicia, ¿qué opinan de que se pongan o se facilite el acceso a los recursos a los más mayores, a todo el mundo, que se creen nuevas redes para tratar de evitar situaciones de soledad no deseada? ¿Qué les parecen estas medidas? Lo que acaban de escuchar, ¿creen que es acertado? ¿Creen que hace falta más? ¿Creen que hace falta ir más deprisa? Llevamos muchos años ya hablando de esto, estamos a tiempo, estamos actuando de forma adecuada. Si ustedes viven solos, si conocen, están rodeados, viven cerca de personas que se encuentran en esa situación de soledad no deseada, ¿cómo se las apañan? ¿Cuáles son esas redes, las más fuertes, las que mejor actúan? Les leemos, les escuchamos, 608-578-400. Estaban aquí escuchando la entrevista con nuestro invitado, tanto Miguel como Sergio como María Jesús, atentamente. En fin, ahora comentamos, ¿no?, lo que os parece lo más destacable. 2 ideas de la reunión de ayer, del plenario de ayer, del Observatorio contra la Soledad no deseada. 1, de alguna manera, organizar todos los recursos que hoy existen para abordar la soledad no deseada. Y 2, intentar identificar esos radares que pueden ser diferentes comercios, diferentes organismos a la hora de detectar la soledad no deseada. Esto, de todos modos, esto último, yo creo que tampoco es, perdone, ¿no?, pero inventar la penicilina, porque de alguna manera ya pasa, ¿no? Yo creo que el farmacéutico, que el panadero, que el carnicero, que la pescatera ya es capaz, 1, de dar apoyo, de dar soporte con las conversaciones diarias, con el me bajo a comprar judías verdes y estoy 20 minutos hablando en la verdura. Esto ya pasa, ¿no?, de alguna manera. Sí. A mí me gustaría además recalcar algo, y es que ahora tenemos que trasladar el modelo rural al mundo urbano, porque esto en el medio rural se ha llevado haciendo desde siempre. Los abuelos se quedaban en el pueblo y eran los vecinos los que estaban atentos si se abría la ventana, si se veía la chimenea encendida, si se veía la puerta o si bajaban a comprar el pan. Incluso en muchos pueblos de Teruel se han puesto en marcha muchas iniciativas, y una de ellas es que estas personas mayores vayan a comer al bar del pueblo, con unos precios además también muy, muy subvencionados, porque es la forma de que puedan salir de casa, socializar, estar, se les ve, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que además hay esa vulnerabilidad que hay en las ciudades, de personas que se aíslan además también, y claro, eso es muy importante, que la gente del barrio, el comerciante, el farmacéutico, el panadero, vean si esta persona baja todos los días y sube y se puede organizar. Y luego incide mucho más en mujeres, también porque hay mayor número todavía de viudas que de viudos, y tampoco tenemos datos de si es una soledad elegida o es una soledad
devenida o por circunstancias personales. Y en qué condiciones viven estas personas, que eso también hace que todavía haya más vulnerabilidad. Bueno, pues es que abres todo el abanico allí de golpe, porque es verdad, María Jesús, lo que dices, pero ahora mismo lo que hace falta es que se pongan en marcha todos los recursos tecnológicos para esos radares, esos llamamientos, y los emocionales, ¿no? Porque hay una componente que no podemos olvidarla, tú la apuntas, pero sí es verdad que el panadero, el farmacéutico, además, son un poco termómetros y son garantes de que la vida sigue, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, sin más. A veces es que también esos comercios, en las ciudades no tanto, pero en los municipios, en los pueblos, se están perdiendo. O sea, es que al final estamos perdiendo al termómetro, ¿no? Y en las ciudades también, porque vamos cada vez más a comercios más grandes. Claro, como es más grande, es verdad que, claro, las grandes superficies hacen, pero bueno, el comercio en ciudades pues todavía funciona, ¿no? Y el retrato robot, tú lo explicas, es una mujer viuda de un entorno urbano y vulnerable, ¿no? Que todo eso junto pues hace un diseño difícil de abordar, ¿no? Y que suponen además el 25%, ¿no? Y esa soledad no deseada pues a veces es disfrutada si se sabe uno regular y temporizar para vivirla, o es como una auténtica losa que te lleva a la depresión, si no cosas peores, ¿no? Sí, con lo cual estamos ante un problema de verdad. El problema que comentaba el asesor también, a mí me parece esa gente joven que también empieza a sentir esa soledad no deseada, porque quizá con las personas más mayores que por desgracia han perdido algún familiar o están solas, ya han sabido regularse, ya han sabido adaptarse, ya viven en pequeños municipios en los que la soledad era una cosa más habitual y en la que han podido regular su propia vida, pero empezar a pensar en que hay jóvenes, adolescentes, veinteañeros que ya se sienten solos en el mundo, en el momento en que quizá tienen mayor número de núcleo de amigos, más posibilidades con una clase, un trabajo, es una tarea a tener en cuenta. Y por otro lado también, que quizá estas redes sociales que nos conectan a través de los móviles es también un poco el factor que impide acercarse y salir a la calle a buscar a personas. Yo creo que esa es un poco la barrera, ¿no? Que en las personas mayores quizá tenemos que ir a acompañamiento, a sacarles a que tengan ocio, a ayudarles en el sector tecnológico, ¿no? Para que se puedan manejar, porque cada vez incluso pues los bancos mismos pues cierran. Los nietos que están lejos, y los nietos es la que forma están de lejos contactar con y ellos. poder a través del móvil pues poder conectarse, pero lo que tú estás comentando es muy preocupante. Es decir, las redes sociales, esa red de vínculos que nos hacen diferentes al resto, ¿no? Que sea lo que ahora separa a los jóvenes, que prefieran estar los dos juntos en una cafetería mirando el móvil, sin hablarse. Y el pensar que con las redes sociales estás con una persona y dejas de quedar con ella, de sentirla, de claro, pero es que es así, ese pensamiento se llega, es decir, llega a ser tan obsesivo el tema de los likes que uno se frustra, y cuando una persona joven se frustra y no tiene herramientas para saber salir o para pedir ayuda, ya no digo que no conozca las herramientas, pero sí para pedir ayuda, si no las conoce entra en una dinámica muy mala y efectivamente no solo se aísla, sino que tiene pensamientos pues bastante equivocados, ¿no? Del día a día suyo. Vamos a dar tiempo al observatorio a ver si sigue encontrando soluciones y sobre todo la explicación que seguramente más relevante es, ¿no? El por qué se siente joven. Se siente solo, un chaval de 20 años, y por qué y cómo se le puede ayudar también, y por qué se siente solo y cómo se le puede ayudar a una persona mayor. En fin, 9:20 de la mañana de la agenda del día, hoy otra vez la sanidad, porque la Consejería y el Sindicato Médico CEMSATSE se vuelven a reunir para tratar de llegar a un acuerdo sobre esa propuesta de reorganización de la atención primaria de Zaragoza. Hoy se vuelven a reunir ambas partes después de una primera jornada de huelga en los centros de salud aragoneses que dejó, Esperanza, vamos a recordar, ¿qué titulares? Podríamos resumir el día en 3 titulares o en 3 sonidos. El primero: yo he subido a la consulta de mi enfermera y no había nadie por ningún sitio. Parece que iban a atender urgencias. He pensado, digo, oye, voy a preguntar por si acaso no sea que no venga la doctora, y ha dicho que no vienen. Y vengo sin dormir y sin desayunar, pues imagínate encontrarme esto. El sonido de los usuarios, muchos que acudieron desde primera hora a sus centros de salud a pesar de la huelga, la mayoría porque no lo sabían y tuvieron que marcharse sin ser atendidos. Segundo sonido más tarde. No al decretazo o bancalero dimisión fueron las consignas más repetidas en la concentración a las puertas de la Consejería de Sanidad. Al mediodía fueron unas 500 personas, según CEMSATSE, los convocantes, y precisamente de cifras va el último titular, la guerra de cifras. El seguimiento de la huelga no llega al 25%, que estaban convocados a la huelga todos los profesionales todos los trabajadores de atención primaria.
bueno, estamos muy, satisfechos del seguimiento y de que todos los compañeros y las compañeras, médicos y enfermeras, ya veis que están aquí. CEMSATSE destacó que un 95% de los médicos y enfermeras de Zaragoza capital secundaron la huelga. Sanidad subrayó, en cambio, que esta jornada de huelga fue secundada en todo Aragón por un 24,3% de todos los profesionales de los centros de salud, sin bajar al detalle entre sanitarios y no sanitarios. Dicho esto, hoy, nueva reunión a las 10. ¿Con qué expectativas? La última reunión, la del viernes, dejó buenas sensaciones, o eso parece, de puertas para adentro. Así lo expresaron portavoces del Comité de Huelga y de Sanidad, que ese encuentro dejó avances que, eso sí, no quisieron hacer públicos. Así que para hoy... Mañana iremos con ánimo constructivo, como hemos ido siempre, pero esperemos el mismo ánimo en el departamento y en el salud. Entonces lo que queremos es seguir hablando, seguir negociando, llegar a un acuerdo y que sea lo mejor para todos los aragoneses y para también los ciudadanos de la ciudad de Zaragoza, que parece donde está más centrado. El principal escollo, recordamos, es que los médicos y enfermeras rechazan que las guardias para cubrir la atención continuada sean asumidas por todos los médicos de primaria en 4 centros de especialidades de la capital, de Zaragoza. Ellos proponen que sea el 061 quien atienda esas urgencias. Sanidad considera que esto es inviable porque, dicen, no hay médicos suficientes. Si hay acuerdo, pues ya está, solucionado. ¿Y si no hay acuerdo? El próximo lunes, el día 31, otra segunda jornada de huelga, y si sigue sin haber acuerdo, a partir del martes 1 de abril, la huelga pasará a ser indefinida. Bueno, 2 líneas para el debate esta mañana, Miguel. Empiezo por ti. Por un lado, lo de ayer, ¿la movilización fue un éxito o no fue un éxito? Y segunda, ¿cómo veis la negociación? Ya decimos, ahora mismo CEMSATSE lo que insiste es en lo que viene pidiendo desde el primer día, que la atención continuada, la atención de urgencias no hospitalaria la hagan médicos del 061, pero Sanidad dice que es imposible conseguir esos 40 médicos de los que hablaba CEMSATSE. Bueno, el más interesado en conseguirlos es Sanidad, la consejería, está claro. Cargados de argumentos está en la consejería para que el decreto salga, ¿no? Salgan las condiciones más o menos que está planteado. No está planteado contra nadie, está planteado en beneficio del usuario, que es que a veces los sindicatos, y esta agrupación de sindicatos, se olvida de que tiene que poner al usuario en el centro de la diana. Está bien que pongan los profesionales que son los afiliados, pero hay que pensar lo que ocurrió ayer: desorientación en los usuarios, falta de información, molestia. Bueno, eso es como el final. Yo creo que los números hablan por sí solo, un 24% dejando al margen, dentro de la atención primaria, que era donde estaba convocada la huelga, fisios, celadores, auxiliares, técnicos de radiodiagnóstico, en fin, todos estos colectivos no secundaron la huelga de ayer. Una huelga que se ha visto que en Zaragoza capital tuvo un seguimiento obvio, especialmente en el sector afectado, pero en el resto, ya no voy a ir a Teruel, que prácticamente fue inexistente, pero está Barbastro, Teruel, Calatayud, Huesca, es decir, el seguimiento fue muy minoritario. ¿Qué pasa ahora de cara a la negociación que tú apuntas, Javier? Bueno, el problema es que CEMSATSE no es uniforme, y de los 3 sindicatos que lo conforman, hay uno especialmente interesado en plantear esta semana una reprobación del consejero, que no ayudaría en nada a llegar a un acuerdo que está más cerca que lejos desde el viernes pasado. Si de verdad se intenta llevar a la reprobación al consejero, no entraré yo si es justa o injusta, lo que diga las Cortes, eso no va a favorecer para nada un acuerdo final. Una reprobación que parece insistente y que se quiere plantear a lo largo de esta semana. Máxime molesta... No, del que Chota ya ha hablado, de hecho. De hecho, máxime molesta dentro de la consejería cuando hay 2 portavoces en 2 formaciones, en concreto el Partido Socialista con Iván Carpi y Vox con Santiago Morón, que son profesionales de la sanidad, son médicos, médico y enfermero, Carpi y Morón, conocen más Carpi que Morón. El problema que venía de atrás y que en otras legislaturas pues no le ha interesado desvelarlo o capitalizarlo como ahora, que se está viendo la conexión clara que hay. Sergio. El baile de cifras en el seguimiento es una cosa que ya estamos bastante acostumbrados. En cualquier manifestación, concentración, preguntas en un lado y el seguimiento es masivo, preguntas en otro y no ha ido nadie. Yo creo que ayer sí que se notó en los centros de salud de Zaragoza que había una huelga de profesionales sanitarios. Y sobre el tema de la negociación, pues sí que es cierto que se avanzan, no sabemos en qué dirección, porque ni un lado ni otro quiere decir hacia dónde apunta esta posible solución. La del 061, sí, la consejería, entiendo yo que habrá analizado los datos, cuántos profesionales tiene, con qué especialidades, y si no es viable, por mucho que CEMSATSE insista, no va a poder salir esa solución. Y sobre el plano político, pues bueno, es que el último mes y medio de Bancalero no está siendo o no lo está recibiendo
de la mejor manera posible esa cascada de dimisiones, los profesores MIR negándose a la tutorización, todo en torno a este decreto, y era evidente que iba a saltar a las Cortes, y veremos en este próximo pleno. Es cierto que la oposición, comentaba Miguel, el portavoz socialista Iván Carpi a la cabeza, está trabajando pues para que se vea la gestión de Bancalero y se fiscalice mucho en las Cortes, y veremos también lo que piensa Vox, que en teoría es un aliado del gobierno que en muchas ocasiones no le hace ningún favor en el día a día parlamentario. Bueno, yo, primero, la guerra de datos es que sería para... Es consustancial una huelga. Sí, o sea, esto es como los manifestantes que acuden a una manifestación. Depende de la parte que diga, pues ya sabes el número de personas que han ido a la huelga o a la manifestación. Yo insisto, este tipo de paros intermitentes y con amenaza de una huelga indefinida por parte de un sindicato, recuerdo que CESIF, comisiones obreras, votaron a favor del decreto y UGT se ha abstenido. O sea, que quiero decir que no todos están por unanimidad en este tipo de manifestaciones. Aquí hay, como siempre, un rehén, que es el paciente. Un rehén que es el paciente, que estamos jugando con la salud de la gente. Y entonces a mí eso me parece muy preocupante, mucho. Sobre todo cuando hay una mesa de negociación que todavía no ha dado sus frutos. Es que todavía esa negociación no sabemos si va a terminar bien o va a terminar mal. Todo parece indicar que se están acercando las posturas y que va a terminar bien. Entonces, esta presión sobrevenida por una parte de manera intencionada, pues no hace bien al conjunto de la sanidad. Y hay algo que no podemos perder de vista, y son dos cuestiones: la falta de facultativos, que eso es el hecho objetivo, y la adecuación a las 35 horas, que ese es el otro segundo hecho objetivo. Y con esos mimbres hay que tejer ese cesto. Y entonces, bueno, pues hay que dar servicio a la ciudadanía, hay que dar servicio a la ciudadanía cuando está en la peor de las circunstancias, que es enferma, que es cuando necesita esa atención. Efectivamente, por hecho perdona, sí. Entiendo yo que tanto unos como otros, el objetivo, más allá de mejorar las condiciones laborales de los médicos, como pretenderán los sindicatos, es también que la atención al paciente sea la mejor posible con los recursos que se tiene y con esa reducción de la jornada que también está en marcha. Si el decreto no piensa en el ciudadano, precisamente cuando está enfermo, cuando más necesita los servicios sociales, pues apaga y vámonos. Sí, no, digo que el decreto sí que piensa en por eso. en el que entendemos que las dos soluciones pensarán siempre que también el paciente. El decreto se basa en la falta de médicos y en la adecuación del horario, básicamente, y en la asignación de los recursos existentes a la realidad. Exacto. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que es que esto hace un año se dio por bueno, es decir, hay que acompañar las medidas de horarios, y este año hay unas horas que hay que hacer y que hay que hacer, pero que hay que hacerlas todos, que no hay derecho de pernada. Es decir, la huelga de los señoritos, como la denominan algunos médicos del sector, que obviamente no están muy a favor porque lo ciñen en una zona de Zaragoza muy concreta, pues es que soluciona o quiere solucionar el problema de una pequeña parte del colectivo, que hace mucho ruido y que es en el epicentro, o consideran que es el epicentro de la sanidad en Aragón, que es Zaragoza, ¿no? Sí. Pero los médicos, no nos olvidemos que están para dar son parte de la solución. Son parte, y son pocos, pero son parte de la solución. Entonces, no puede ser que una exigencia sin límites nos lleve a un colapso sanitario en Aragón, que está haciendo verdadero encaje de bolillos para que no se transmita en la atención, en la primaria, en la quirúrgica y en la programada, las carencias que hay de mano de obra, carencias que se podían solucionar de otra manera, pero que el tema de las compatibilidades y, por otro lado, el tema de las homologaciones no depende del gobierno de Aragón ahora mismo, con lo cual estamos pidiendo a lo mejor en la puerta equivocada. 9 menos 10 de la mañana. Vamos a ver qué sale de la reunión de hoy, que comienza pues en unos minutos, a las 10 de la mañana. Por otra parte, poniendo la mirada en la ciudad de Zaragoza, otra de las novedades que nos dejan las últimas horas es el acuerdo, el entente que hay entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España para, de alguna manera, reurbanizar todo el entorno de la antigua estación de El Portillo, de la capital aragonesa. Se van a invertir allí más de 30 millones de euros, unos 34 millones de euros, para crear espacios verdes, zonas verdes, un gran parque, zonas deportivas, pisos
y también para reorganizar, para reordenar el tráfico, por ejemplo, en Anselmo Clavé, la zona del CaixaForum, en Goya, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a José Antonio Santano, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad. Señor Santano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntenos qué es lo que, digamos, han acordado, cuál es la visión que tienen de lo que hay que hacer con esa zona de la capital aragonesa. Bueno, pues lo ha descrito usted muy bien. Ayer yo creo que fue un muy buen día para Zaragoza y entiendo que por extensión para el conjunto de Aragón, ¿no? Porque en la sociedad Zaragoza Alta Velocidad no llegamos a tomar el acuerdo, pero en fin, lo tenemos ya ultimado y va a ser inminente. Acordamos las tres instituciones activar uno de los proyectos que yo creo que tienen o que han generado más expectativas, ¿no?, en los últimos años en Zaragoza, que es el del Portillo. Piense que las inversiones ferroviarias que se han hecho en Zaragoza han sido muy importantes, y todavía tenemos algunas pendientes. Han superado los 1.200 millones de euros y de ellos pues casi 650 millones han correspondido al Gobierno de España. Pero es verdad que son inversiones que tienen una dimensión fundamentalmente ferroviaria muy importante. La estación, por ejemplo, de Las Delicias, con casi 300 millones, es quizá un poco el símbolo de toda esa zona, ¿no? Pero es verdad también que esta operación ferroviaria aquí en Zaragoza y en todas partes tiene otra dimensión, que a veces no le damos la importancia que realmente tiene, ¿no? Es que se liberan suelos y esos suelos que son del gobierno, son del Estado, en este caso de Adif, pues se ponen a disposición de la ciudad y eso permite pues operaciones como esta del Portillo, generar pulmones verdes, generar algo de vivienda también, espacios lúdicos y en el caso del Portillo, además también ayudar en la mejora de la movilidad de Zaragoza. O sea que hay una dimensión ferroviaria, pero también hay una dimensión urbana de ciudad que mejora directamente la calidad de la vida diaria de vecinos y vecinas de Zaragoza, que yo creo que es lo que ayer pues acordamos fundamentalmente y es lo que hay que subrayar, ¿no? Esta importante vertiente, digamos, ciudadana. Seguramente ahora estará el oyente, el que está escuchando la radio, pensando, bueno, ¿qué edificio se va a quedar en pie? ¿Qué se va a tirar? Le pregunto por tres cuestiones muy concretas. ¿Qué se hace con el edificio de la estación? ¿Qué se hace con Correos? ¿Y qué se hace con el túnel que no se utiliza hasta ahora mismo, señor Santano? Bueno, son tres cosas diferentes. Del túnel hablamos algo ayer, pero no tomamos todavía decisiones. Es verdad que se puso encima de la mesa la idea que parece evidente, que ese es un túnel que hay que activar una vez que está hecho, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero el proyecto de urbanización contempla precisamente de estos dos temas. El edificio de Correos, que como sabe usted tiene pendiente todavía un acuerdo sobre su valor, la tasación, que no tenga duda que lo vamos a hacer cuanto antes. Llegaremos a un acuerdo para que evidentemente eso no suponga ningún retraso de la actuación, que ya le digo que no lo va a suponer. Y por otro lado, lo que es la antigua estación del Portillo, que va a desaparecer, pero necesitamos trasladar una instalación que da trabajo en ese momento casi a 200 personas allí, que es el centro, digamos, de circulaciones, de tráficos, que está centralizado no solo para la zona de Zaragoza, sino prácticamente de todo el área hasta Barcelona. Tenemos allí los controles del tráfico, esos tenemos que trasladarlos a la estación de Las Delicias. También hablamos de este proyecto ayer, está en marcha la redacción del proyecto y ya le adelanto que esa es una actuación que desde el punto de vista tecnológico va a ser de las más avanzadas, es decir, que Zaragoza además en el futuro va a contar con una alternativa a ese centro de primer nivel tecnológico que mantendrá el empleo a esas prácticamente 200 personas que controlan el tráfico de todo el conjunto del área. Por tanto, tanto lo uno como lo otro están contemplados en el proyecto de urbanización. Lo que vamos a hacer es, digamos, desarrollarlo en dos fases, pero sacaremos todo en su conjunto de manera que quien llegue pueda empezar de inmediato a trabajar en lo que llamamos la unidad de ejecución 1, que es todo el espacio que ya está disponible, y eso va a permitir que se concatenen las cosas sin solución de continuidad, es decir, que nadie tiene por qué notar que todavía puede durar un tiempo algunos de los edificios en pie, porque las obras de urbanización contemplan esta hipótesis sin que haya, digamos, ningún parón ni ningún intervalo de tiempo en su desarrollo. ¿Cuánto vale el edificio de Correos, señor Santano? Bueno, no me atrevo a decirlo. Ya sabe usted que hay dos valoraciones que todavía son distantes y lo que vamos a intentar es, digamos, tener una tercera que nos apunte un valor que a Correos le sirva y a la sociedad también. Yo eso espero que lo resolvamos pronto. ¿Y que puede ser la mitad del uno y del otro?
Bueno, pues no, como le digo, eso... O más cerca del alto o más cerca del bajo, señor Santano. Bueno, eso es lo que nos digan las valoraciones. A mí me gustaría encargar, digamos, una tercera tasación, digamos, que no sea de parte y que todos nos ajustemos. Cuando hay una discrepancia, ¿no?, en la valoración de un inmueble, pues yo creo que la solución, sobre todo si estamos por medio de empresas públicas o entidades públicas, pues tendremos que acordar que un tercero nos dé el valor y asumirlo. Pues seguramente será un valor intermedio, no satisfará ni a unos ni a otros, pero bueno, será la solución de un problema que desde el punto de vista económico, comprenda usted que cuando le digo que hemos invertido todos 1.200 millones de euros, sí. Pues los cientos de miles de euros que puede suponer la diferencia de valor de ese edificio, pues no ni puede ni debe ser un problema para el desarrollo de esa urbanización, no lo va a ser. Claro. Oiga, dos cuestiones más por terminar. Una, volviendo a lo del túnel, el túnel que, digamos, conecta por debajo de Zaragoza, la estación de Delicias, con la entrada al centro, al Paseo María Agustín. Ahí el problema es lo que cuesta, digamos, ponerlo en funcionamiento, el mantenimiento, etcétera, etcétera, o cuál es el problema ahí y cuál va a ser la solución, o cuál puede ser la solución. No, el problema, bueno, en fin, el problema es simplemente que es un asunto que tenemos que activar ya. Es decir, la sociedad llevaba tiempo sin reunirse. Piense usted que nosotros, desde el Ministerio, pues tenemos en marcha pues prácticamente 2 docenas de sociedades en toda España y prácticamente todas las presido yo, y nosotros tenemos un calendario en el que hemos ido y estamos yendo una a una, digamos, desatascando los temas que teníamos pendientes. A veces los problemas son de carácter urbanístico, pues no sé, el proyecto de urbanización, por ejemplo, del Portillo se va a aprobar ahora. Bueno, pues este es el momento, ¿no? Una vez que se apruebe inicialmente, poder lanzar la licitación, y no la podremos adjudicar hasta que esté aprobado definitivamente. Es decir, que hay que acompasar los ritmos con lo que son trámites de todas las administraciones. En este caso, no, yo creo que simplemente tenemos que poner encima de la mesa y tomar decisiones. Lo haremos porque una vez que está hecho un túnel de estas características, que eso es realmente lo complejo y lo caro, bueno, pues ponerlo en funcionamiento tendrá un coste algo mayor o menor, pero es indudable. Se hablaba de unos 20-25 millones de euros. Bueno, no sé si es una cifra que tenga usted en su despacho. No, sí, la tengo encima de la mesa. Puede ser esa cifra, puede ser algo menos también, pero en todo caso, como le digo, eso no puede ser la limitación para que una inversión de esa complejidad y de ese calibre se active cuanto antes, sobre todo porque es verdad que le genera a Zaragoza un beneficio importante. Que aquí la dificultad estaría hoy en poder hacer ese túnel, pero una vez que está hecho, pues ponerlo en funcionamiento, bueno, vamos a ver cuál es la cifra final, pero desde luego va a ser la voluntad, ninguna duda, la voluntad por parte del Ministerio y de Adif, que eso funcione. Claro, fíjese que está mucha gente escuchando la radio, evidentemente, muchos ciudadanos que utilizarían el túnel. Está también aquí con nosotros hoy en la tertulia de actualidad la presidenta de los pequeños y medianos empresarios. No sé si le podría dar a ella y a ellos, a los oyentes, señor Santano, un año aproximado de cuándo quiere que esto esté en funcionamiento, de cuándo podría estar en funcionamiento, un horizonte temporal. Pues mire, ayer en la sociedad no llegamos a hablar de horizonte temporal, y me parece que lo importante es que lo cerremos con la alcaldesa, el ayuntamiento y con el consejero, pero si nos tomamos esto en serio con rapidez no debería ser mucho tiempo. Sinceramente no me quiero aventurar en plazo porque seguramente tendremos que actualizar el proyecto de puesta en marcha y demás, y eso llevará sus meses, pero no debería ser un tiempo demasiado largo. Insisto que lo complejo ahí está hecho, que es la obra, y por tanto lo que tenemos ahora que hacer es ponerla en funcionamiento. Lleva su tiempo, sin ninguna duda, pero no será muy largo. Lo haremos público y lo pondré en común con ayuntamiento y consejería para que todos vayamos de la mano como fuimos ayer. La verdad es que la reunión de ayer fue francamente bien, y yo creo que ese es el espíritu con el que nosotros queremos trabajar, ¿no? De alianza con todas las instituciones aragonesas y con el Gobierno de España. Claro. Y el ciudadano yo creo que también lo agradece. ¿La cinta se podría acotar antes de las elecciones, señor Santano, antes del 2027? Hombre, espero que sí. Sí, ¿no? Esto seguro, ¿no? Espero que sí. Esto seguro, sí. Vale. ¿Antes del 2026? No, esto no. No me haga usted preguntas que me obliguen a improvisar, porque así uno acaba cometiendo un error. No, de verdad que este es un asunto que ayer lo comentamos en la reunión, pero no era el objeto de la reunión, ¿eh? Entonces, por eso no quiero tampoco dar informaciones que no puse en común con el ayuntamiento, estaba la alcaldesa, ni con el consejero, por respeto también a ellos, ¿no? Y a los miembros del Consejo de Administración, pero lo vamos a tratar. Es un asunto que ya le he encomendado al presidente de Adif
que lo actualice, que lo mire y pronto tendremos datos. Tenemos que ponernos de acuerdo también en esas cifras, porque las cifras que nosotros manejábamos eran algo distintas, algo inferiores. Bueno, nos hablaron ayer de otras cifras algo superiores en la sociedad. Vamos a calibrar bien cuál es la inversión, pero en todo caso ya tiene instrucciones el presidente de Adif para trabajar este asunto y poder tener una propuesta cuanto antes. Pues José Antonio Santano, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muy bien, muchas gracias a ustedes y buen día. Que vaya muy bien, muy buenos días. Adiós. Ahora retomamos este asunto y seguimos hablando de ello con Miguel Zandundo, con Sergio Valgañón, con María Jesús Lorente, pero como hacemos siempre a las 9 vamos a actualizar la información. ¿Dónde ponemos la mirada ahora mismo? Ana Sánchez Borroy, buenos días otra vez. Buenos días. En los mayores de 65 años en Aragón suponen el 22% de la población, es un porcentaje por encima de la media nacional. Se calcula que más de 78.000 personas viven solas a partir de esta edad, tanto en ciudades como en el medio rural aragonés. Para combatirlo, el Observatorio de la Soledad No Deseada va a crear 2 grupos de trabajo para actualizar los recursos disponibles y también para detectar los agentes adecuados para luchar contra este problema. Hoy hemos hablado aquí en Aragón Radio con Samuel Fau, es asesor de servicios sociales de la Justicia de Aragón. De estos bancos de tiempo en los que una persona participa aportando parte de su tiempo para realizar una actividad y se ve recompensado, retribuido con el tiempo de otra persona, modelos de experiencias colaborativas de vivienda, un escudo social importante en aquellos casos en los que se vea que existe la necesidad, la puesta de atención de las poblaciones donde, por razón de la dispersión geográfica, como ocurre en Aragón, cuesta más. Además, hoy conoceremos más detalles del proyecto para la construcción de un nuevo centro de salud en Utebo. Lucía Peralta. El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, visita el solar donde se construirá este centro de salud y también se desplazará hasta el actual centro sanitario donde se han ejecutado obras de ampliación por valor de unos 430.000 euros. Unos trabajos que contemplaban en su día la ampliación de la zona de admisión y de la primera y segunda planta, creando nuevas consultas y zonas de espera. El centro de salud abrió hace 25 años en esta localidad y desde entonces la población de Utebo ha crecido en casi 9.000 habitantes con el consecuente aumento de cartillas. Pendientes también de si en esa visita a Utebo el consejero de Sanidad se refiere a la reunión de las 10 de esta mañana entre el comité de huelga de CEMSATSE y el departamento tras los paros convocados ayer por el sindicato sanitario contra el decreto que reorganiza las urgencias de tarde en la ciudad de Zaragoza. La muestra del cinema que organiza la Bienal de Venecia será distinguida con el premio Pepe Scrice en una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Huesca. María Ángel Pérez. Un reconocimiento a la cita cinematográfica más antigua del mundo y una de las más importantes por su labor de difusión y potenciación del séptimo arte como parte de la cultura y la industria, traspasando cualquier tipo de frontera geográfica o lingüística. El premio se entregará entre el 6 y el 14 de junio durante la celebración del Festival de Huesca, que este año tiene a Italia como país de honor. Y en la provincia de Teruel, las procesiones de Semana Santa de Alcañiz tendrán cambios con motivo de las obras que se están realizando en el Ayuntamiento y en la Lonja. Eva Lázaro. La Plaza de España estará vallada esta Semana Santa debido a estas obras en las que se invierten más de 2 millones de euros y por cuestiones de seguridad, la Junta Suprema de la Semana Santa y el Ayuntamiento de Alcañiz han tenido que adoptar diferentes modificaciones, pues esta céntrica plaza es donde más público se congrega y por ello el escenario de la mayoría de los actos será la puerta de la Iglesia Santa María la Mayor, sobre todo de los cierres de las procesiones. Además se han introducido modificaciones en cuanto a la colocación de los pasos y de las bandas musicales. La única de las procesiones que no se va a ver afectada es la de la Burreta el domingo de Ramos y la noche de tambores del Viernes Santo en Alcañiz, donde no se rompe la hora, también se celebrará sin restricciones. Y en cuanto al pregonero, ya se ha dado a conocer su nombre, será el párroco alcañizano Esteban Sabater, por su vinculación durante 25 años con las celebraciones religiosas en la capital del Bajo Aragón. Fuera de nuestra comunidad, el Consejo de Ministros va a aprobar hoy la subida lineal de 200 euros al mes para todos los miembros de las Fuerzas Armadas y además para el personal de tropa y marinería se va a consolidar el pago de 100 euros que han estado percibiendo en 2024. En deportes, empate a 1 del Real Zaragoza en el estreno de Gaby Fernández. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Reparto de puntos en un partido igualado en el que se adelantó el conjunto andaluz a la salida de un córner y que igualó Mario Soberón de penalti en los últimos minutos. De hecho, el conjunto zaragocista pudo llevarse la victoria ya que marcó el 2-1, pero fue anulado por el colegiado del encuentro. Sobre la situación de tensión y también la sensación de que los jugadores estuvieran atenazados, hablaba Gaby en sala de prensa. Sí, bueno, al final los chicos son personas humanas, no son robots y esa situación de responsabilidad muchas veces les pesa, pero tenemos que ayudarles. No vale de nada criticarles, no vale de nada exigirles demasiado cuando no son capaces de darlo. Entonces
dentro de esa responsabilidad que tienen, necesitamos que se suelten para que muestren su mejor versión. El empate de ayer deja el conjunto zaragocista con 2 puntos más que la zona de descenso y el próximo sábado visita al Racing de Santander a las 6:30 de la tarde. En cuanto a la Sociedad Deportiva Huesca, hoy jornada de descanso de un equipo que mañana comenzará a preparar el partido del domingo en el Alcoraz ante el Sporting. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días. Una jornada marcada hoy por el viento cerca del Ebro. Va a estar soplando el cierzo casi todo el día. Ya adelantamos que también mañana y los próximos días ese cierzo no se va a ir. Va a ir acumulando algunas nubes, donde las tenemos ahora, de hecho, en la divisoria del Pirineo y también en la Ibérica Turolense. Y a todo ello también hay algunas nieblas ahora mismo en el sur de Huesca. Es una zona en la que ese viento no está soplando ni tampoco lo hará. Esta tarde algunos chubascos caerán en el Prepirineo, también en las montañas de Teruel, básicamente en Guadaljabalambre. Y entrada la tarde algún chubasco llegará también hacia el resto de la franja oriental de la comunidad. No esperamos que llegue a llover en las 3 capitales de provincia. Mañana mucha menos posibilidad de lluvia, pero por la mañana sí que habrá bastantes nubes cerca de las montañas. También ese cierzo que nos irá. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos, aquí seguimos en directo, en el tiempo de tertulia, en el tiempo de análisis, con Miguel Zandundo, con María Jesús Lorente y con Sergio Valgañón. Estábamos aquí aprovechando para comentar un poco la conversación que manteníamos con José Antonio Santano, con el secretario de Estado, para analizar las claves del proyecto de reurbanización del Portillo y, de paso, claro, el tema que también interesa mucho, ¿no? La puesta en funcionamiento, la puesta en servicio de ese túnel que tenemos ahí en la ciudad de Zaragoza, que a veces nos olvidamos que tenemos, pero que tenemos desde hace prácticamente 20 años ya, hecho y sin utilizar. Sergio. Sí, yo coincido con el análisis que hacía el secretario de Estado de que era un buen día para Zaragoza, porque es verdad que es un proyecto que puede cambiar una zona muy importante para la ciudad. El proyecto, según lo que sabemos hasta ahora, coincide en que incluye pues todo lo que se le pide ahora, parques, zonas verdes, por supuesto también zonas deportivas y esas viviendas que veremos cómo, cuándo, de qué manera. Se hablaba de pisos de lujo o no que necesita la ciudad, porque la evidente crisis de la vivienda que se atraviesa en todo el país. Y por segunda parte, esa fecha que no quería dar el secretario del todo, pero que es evidente que será en el 27, porque como comentábamos ahora, hay unas elecciones autonómicas generales municipales a prácticamente todos, y habrá muchos codazos de unos partidos, otros, para intentar buscar un hueco en esa foto, porque son uno de los proyectos que va a marcar esta legislatura para la ciudad de Zaragoza. Bueno, Zaragoza, igual que otras ciudades, lo que ocurre es que terminan teniendo esas cicatrices en mitad de la ciudad. El tren acerca, porque llega hasta el centro de la ciudad, pero a cambio de eso, pues tienes esas vías que en el momento en que el tren se retira, porque vienen esas aves, esos trenes de alta velocidad, han salido de ahí. Y entonces era un entorno que creo que fue el 2003, cuando salió el último tren de ahí, del Portillo, era algo inhóspito. O sea, tú ibas paseando por esa zona y la sensación que te daba era un poco esta de de inseguridad. Entonces, bueno, yo creo que es algo fundamental y, como decíamos, pues un día muy importante para que después de 20 años se tomen en consideración, bueno, que esa zona hay que urbanizarla y que tiene que volver a la sociedad. Claro, ahora viene el por cuánto. Hablábamos del edificio ese de Correos, por cierto, un edificio horroroso. Sí. Yo a ver, dejadme decirlo. O sea, a ver, que lo tiren. Se acabó sin precio. Ya está, y sin precio. Cuesta mucho también tirarlo, es feo, pues ya está, se tira. Sí. Claro, yo por la sensación que me ha dado con el señor Santano, no creo que luego, o sea, después de la inversión que se ha hecho y que se viene haciendo, que por millones arriba, millones abajo, no estemos de acuerdo. Pero sí que es verdad que entre el edificio central, entre el túnel y Correos, bueno, eso es una zona, yo que además paso muchísimo por ahí, todos los días. Esa sensación, porque además están construyendo el edificio nuevo, donde Aberli, esa sensación de algún día alguien se meterá en ese túnel, porque como te descuides, te vas a meter ahí. Claro, la broma del túnel ahora, decía el secretario de Estado, es que está hecha la infraestructura, sí, pero hay que adecuarla a la normativa actual.
en cuanto a anchura, iluminación, boca de incendios, salidas de emergencia. Eso no lo está cumpliendo en este momento. Entonces ya veremos a ver. Eso es lo que está por ver también cuánto cuesta, ¿no? Porque se había hablado de unos 25 millones de euros. Eso es muy barato. El secretario de Estado decía que ellos pensaban que iba a costar un poco menos. No, pues Bueno, las cifras yo creo que todavía no fue ayer el día de poner cifras ni fechas. Yo creo que ayer nos tenemos que quedar, o yo por lo menos eso hago, con la colaboración institucional manifiesta y clara y a veces hasta sorprendente. Fueron los tres implicados en la misma dirección en beneficio de un proyecto que desde alcaldía se habían marcado ya en Zaragoza como prioritario para esta legislatura. Evidentemente llegará la primavera del 2027 con la cinta cortada, y la cortará pues quien sea alcaldesa y quien sea presidente de la comunidad autónoma, y el resto serán invitados puros y duros. Y desde luego es un proyecto que va a cambiar la fisonomía del centro de la ciudad, es decir, Caixa Forum ya dio alguna pista, la estación que hay ahí de cercanías también va a tener que remodelarse. Yo no sé si con pisos de lujo o no, eso lo tendrá que decir urbanismo, que es lo que le conviene en esa zona, ¿no? Zona de garajes también muy demandada en esa zona de garajes. Yo creo que se le va a dar un carpetazo a una parte de la ciudad que estaba enquistada y que el 2003, que fue el último tren, efectivamente, como dice María Jesús, ha pasado demasiado tiempo, sobre todo con una infraestructura hecha como es ese túnel, que nadie entendemos cómo se hace un túnel, lo tenemos hecho y pagado, no lo tenemos adecuado a la realidad, que eso tiene un costo, pero tenemos, ya lo ha dicho el propio secretario de Estado, quien por cierto es muy valorable que por la mañana al día siguiente se preste a hacer una entrevista en estas condiciones y en este horario, ¿no? También. Pero digo que es valorable el que lo tengamos, pongámoslo en marcha, ¿no? Recordar que esta zona se une con la de la Almozara, es claro, decir, que claro. esto, primero el túnel, que es la salida, y luego la previsión del parque es que enlace con la Almozara también. Entonces, bueno, yo creo que es una zona que se lo merece. Que digamos que ya tuvo su transformación con la demolición del paso a nivel, con el cambio de ese escalestre que subía de la Almozara. Pero se quedó a mitad. Es que la solución en parte es una zona, y además es la zona de entrada y salida de la ciudad, y es fea. O sea, vamos a ver, que no lo digo por pero es verdad que es cerrar una zona o darle una nueva vida a una zona que ahora mismo no está quizá al nivel de lo que y que él lo ha dicho, alrededor. Si hubiera que hacer el túnel ahora, no se haría. No se haría. Y se hizo porque todo esto formaba parte del mismo aspecto. Claro, y cuando Zaragoza se transforma, que es 3 o 4 años antes de la Expo, que ya empieza a moverse todo, allí cuadran, porque yo creo que los zaragozanos y los aragoneses estábamos tan hechos, o sea, que la ciudad iba a estar levantada en pro de la Expo, y se han hecho unas infraestructuras que la Expo pasó, pero afortunadamente todo lo demás ahí lo tenemos, entradas y salidas, estación de Goya, en fin, nosotros tenemos unas ventajas. Pero que además, si pasáis por esa zona, es una zona que no es agradable el paseo, porque tienes que ir cruzando calles muy anchas, con mucho tráfico. Bueno, ahora no es agradable, pero llegó a ser temeroso. Eso es. Quiero decir, hemos ido a mejor. Eso, vale. Sergio. Compro. No, es que es un proyecto que hay que hacer y que tiene que salir adelante por lo que decimos todos, no por tanto quizás seguridad, visibilidad, combina todas las necesidades que hoy se tienen que hacer. Exacto. Terminamos, o vamos terminando, mejor dicho, la tertulia con una última cuestión, poniendo la mirada también en el día de hoy. En menos de una hora el rey Felipe visita Zaragoza para celebrar un encuentro con la Brigada Aragón del Ejército de Tierra. Esperanza, ¿qué es lo que sabemos de esa visita? Pues no demasiados detalles, salvo que el monarca podrá conocer de primera mano el desempeño de los 650 brigadistas que hace apenas unos meses regresaron de una misión de 6 meses en el Líbano, en plena guerra de Gaza. Esta es una visita en clave de defensa a Zaragoza, que llega, eso sí, después de que el Ministerio de Defensa haya publicado un contrato valorado en 8 millones de euros para desplegar una red privada de 5G y un operador móvil virtual en el centro de adiestramiento de San Gregorio de Zaragoza. Esto, ¿para qué sirve? ¿Para qué va a servir? Por ejemplo, para mejorar la formación en el manejo de drones, de vehículos terrestres no tripulados o de municiones o bombas merodeadoras, que son las que orbitan alrededor de un objetivo militar. Con todo ello, en definitiva, lo que se pretende es mejorar y adaptar la instrucción del Ejército de Tierra al nuevo contexto tecnológico y ante una situación internacional pues de gran inestabilidad y de conflictos. Bueno, precisamente de las últimas horas, y hablando de conflictos, de la guerra entre Rusia y Ucrania, novedades que hemos tenido en las negociaciones para un alto el fuego, Esperanza. Pues hay que recordar que esas negociaciones se están llevando a cabo a 3 bandas, entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, ejerciendo como mediador. En las próximas horas está previsto que Rusia y Estados Unidos hagan público el documento que recoge de qué están hablando exactamente, especialmente después de la reunión de más de 12 horas que mantuvieron ayer en Arabia Saudí 2 delegaciones. Parece que esta vez los rusos son optimistas, su prioridad, lo vienen repitiendo, es la seguridad en el Mar Negro. Hoy sabremos más sobre qué se habló ayer, de qué se está hablando, mientras también hoy está previsto que se reúna una delegación de Estados Unidos con
Ucrania. Estados Unidos, que lo hemos dicho muchas veces, está jugando un papel clave en estas negociaciones, mientras en Europa, ojo a este dato que hemos conocido hace unos minutos, el 66% de la población le pide a la Unión Europea que juegue un papel más relevante frente a crisis globales y riesgos de seguridad. Lo dice el último Eurobarómetro. Otras conclusiones destacadas o que llaman la atención, que 9 de cada 10 europeos afirman que los Estados miembros deberían actuar con mayor unidad ante desafíos globales, como la guerra en Ucrania, que el 62% reclama un papel más importante para el Parlamento Europeo, y en cuanto a las prioridades de la Unión para la ciudadanía, la principal debe ser, con un 36% de los apoyos, digamos, la defensa y la seguridad, seguido de la economía y la industria para un 32% de los europeos encuestados. Por cierto, flash de última hora, Ucrania ha derribado 78 drones en un nuevo ataque masivo de Rusia. En fin, que hemos empezado hablando de que hoy viene el rey a Zaragoza a ver la brigada, terminamos hablando de esto porque verdaderamente todo está conectado, ¿no? Todo está muy conectado cuando hablamos de defensa, y estos días estamos hablando mucho de defensa. Cuando decía Esperanza que poco sabemos de la visita del rey, hombre, los datos que se han dado son significativos, ¿eh? Pone a Zaragoza una vez más en el epicentro de la logística militar española, con los datos y los medios técnicos más avanzados y los humanos en la brigada de aquí. Es decir, eso es muy importante. Y el tema pues es que Estados Unidos está jugando su papel de mediador, lo quiere hacer, y él provoca que no haya una reunión a 3, sino que sean reuniones bilaterales de 2 en 2, y que él sea el garante de que la información que sale llega a destino. Entendemos que como quiere que llegue el mensajero, ¿no? Que es el papel que está desempeñando Trump y por el que se cobrará muchas piezas la medalla social. Y por último, no quiero dejarlo porque es un tema recurrente, pero a mí me molesta especialmente, pero entiendo que recoge el sentir de los europeos. Tenemos la sensación de que la Unión Europea es una colección de burócratas que están poco implicados en las soluciones, en la realidad, en el día a día, que vamos a rebufo, que no hacemos nada. Bueno, los datos son muy normales. 9 de cada 10 piden mayor unidad y un 66% que seamos más importantes, más influyentes. Es que la Unión Europea, quitando la moneda, tiene pocas cosas que nos una. Claro, yo destacaría sobre todo algo que ya has comentado, Miguel. Hoy Zaragoza, Aragón, vuelve a ser el centro en cuanto a defensa, y a una defensa que apuesta por la innovación y la tecnología. Yo creo que eso es un dato muy importante y que nos posiciona de manera principal, ¿no? Entonces, por eso, o sea, para ese hub de defensa, y creo que la visita de Su Majestad el Rey, bueno, pues no hace sino decir que se está trabajando en la línea de lo que hay que hacer. Y luego, lógicamente, al final, pues habrá una paz impuesta entre Estados Unidos y Rusia, y Europa pues estará mirando a no se sabe quién ni dónde, y nos volverá a mover el mapa, y con las consecuencias de que han decidido por nosotros, con lo que eso significa. Cuando tú no estás en la mesa de negociación y otros deciden por ti, luego tienes que asumir cosas que no te venían bien y que no han tenido en cuenta tu idiosincrasia y tus sentimientos. Entonces, bueno, eso lo vamos a pagar más adelante. Escuchándote me ha venido a la cabeza un pensamiento que ya lo tuve hace un tiempo cuando vi a Macron, hace 2 semanas creo que fue cuando capitalizaba él con el responsable del Reino Unido, no de la Unión Europea, del Reino Unido, quede claro. Yo dije, a la Unión, dije, a estos no los van a llamar ni el día que se firme el pacto. No. De verdad, yo creo que se va a firmar el pacto. Espero equivocarme porque sería una patada. Pero eso es un problema de liderazgo claro, de la Unión Europea, de los líderes de la Unión Europea. Que en este momento no hay nadie que ejerza ese liderazgo único, de un mando único al frente de Europa. Porque creo que tampoco Europa se lo cree. Estamos en un momento en el que, aparte de la poca importancia de la Unión Europea como actor internacional, también están creciendo más que nunca los partidos euroescépticos, y con muchos apoyos, y no solo en un país, sino extendidos por muchos países de la Unión Europea. Sobre la visita del rey a Zaragoza, a Aragón, pues bueno, es evidente el poder logístico y militar que tiene la comunidad. Ese contrato de San Gregorio apuntala y se demuestra que para el ministerio el campo de San Gregorio va a ser una apuesta importante de cara a futuro en este momento de incertidumbre internacional y la apuesta por la defensa. Y luego el hub que mencionabais, pues se perdió un poco porque se le presentó a la ministra recogió el guante de tanto la alcaldesa como del presidente Azcón. Llegó a haber una convocatoria de presentación,
desapareció de un día para otro y ahora pues quizá ese momento boom, nunca mejor dicho hablando de la guerra, se ha perdido y estamos a la espera de que se vuelva a presentar y de que se oficialice y conocer un poco más esos detalles de lo que puede ser la nueva industria de la defensa y cómo Aragón se quiere sumar, ya se ha sumado a la ola pues de los centros de datos, de la tecnología, de la innovación, pues también quizá entrar en este nuevo contexto que reclama la Unión Europea. Bueno, y en el sentido que se anuló esa convocatoria, parece ser que en ese momento la explicación fuera de micrófonos que se daba es que no querían confrontar a la ministra con la prensa para hablar de defensa porque la posición del gobierno no estaba fijada, tampoco hoy, en 15 días después tampoco está fijada, pero en aquel momento era como en plena ebullición y era el primer constatar la realidad que efectivamente el gobierno en esto tiene dos voces y además muy confrontadas y con un semillero de votos en una parte del gobierno, Sumar, Podemos, etcétera, como muy asentado en no a la inversión en defensa, ¿no? Claro. Bueno, tarde o temprano se va a tener que enfrentar a esa pregunta, seguro. Tiene tantas frentes, Podemos que tanto Zaragoza como Huesca, en este caso Aragón, tenemos una industria muy potente en ese sentido, que está teniendo contratos muy importantes y con una alta especialización en innovación y en I+D+I. Entonces, bueno, que está ahí, que ese caldo de cultivo lo tenemos y que nos podría posicionar de manera muy, muy interesante en todo lo que es Europa. Seguro. Vamos terminando, que son y 21, las 9. Banda sonora del día, a ver si adivinan quién ha elegido hoy. Qué bonita la vida, queda todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida, qué bonita la vida. Cuando baila su baile, que se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora juega contigo. Tras tantas comparte, qué bonita la vida. Tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es vida lo que me da. Ha elegido esta mañana Miguel Zandundo. Miguel, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Bueno, con el primer tema, que ha sido objeto de entrevista previa a la tertulia y el arranque de la tertulia, ¿no? Con la soledad no deseada o deseada, ¿no? Yo creo que esta canción, que lleva la firma de Jorge Celedón, no de Dani Martín, que es el autor. Celedón es el principal escritor de vallenato, con 5 Grammys que le adornan, y de pronto tuvo una inspiración, porque así lo calificó Dani Martín. Se pusieron a copiar, a escribir y a grabar todo lo que estaba saliendo por boca de Dani Martín, que dice que él no es consciente de lo que escribía y lo que recibía. Dani Martín, que es un tío muy peculiar y que convive muy bien con el dolor y con su realidad. No es la canción que le dedica a su hermana, como han dicho muchas veces a su hermana fallecida, es otra. Pero esta refleja lo que es su vida y lo que es la vida en el final del tramo, cuando haces balance y ves que la vida te mece y de vez en cuando pues te hace valiente y otras te hace don nadie. O sea que eso es lo que nos acompaña muchas veces en esa soledad, que a veces es deseada, otras veces no, y que sorprendente muchas veces es precoz, que yo es la conclusión con la que me quedaría hoy, la soledad precoz, esa es la peor. En fin, que con Dani Martín vayamos para arriba en el día. Qué filósofo te has puesto. Sí. Tan bonita es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca, cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve. Bueno, pues ha elegido esta mañana Miguel Zandundo, un tío optimista donde los haya, porque hay que ser optimista para pensar que con Dani Martín podemos ir hacia arriba. A ver lo que nos queda de día. Fíjense ustedes. Esa es la actitud. Algo de los oyentes, Esperanza. Nos quedamos con el mensaje de Pedro también sobre este asunto. Dice: debemos apostar por nuevas formas de relación entre generaciones. Acabar en una residencia no debe ser el objetivo. Hay que estimular las relaciones reales y la convivencia. Y dice, opina, para eso están las comunidades de vecinos, que deben tomar la iniciativa y actuar mucho antes que los comercios. Eso sí, recibiendo todos el apoyo de las instituciones. A trabajar. Y tan bonita es que a veces se despista
¿Qué murmullas por ahí de fondo, María Jesús? Yo lo de la comunidad de vecinos, con todo lo respeto. ¿Qué de la comunidad de vecinos? A Sí, ver, siempre, la serie está de Aquí no hay quien viva. Sí. Pues bueno, yo creo que eso es lo que ocurre. O sea, con las comunidades de vecinos hay que tener cuidado. Y con los presidentes más. Y los presidentes ni te cuento. Váyase, señor presidente. Exacto. Que váyase, señor Zandundo. Esto para algún tertuliano, ¿eh? Oye, no le pongas en boca a María Jesús, váyase, señor Valgañón. Váyase, señora Lorente. Oh, qué manera de despedirnos. De hecho, es verdad. De hecho, váyanse, que termina la tertulia. Por el día. Porque nos estábamos terminando la tertulia. Claro. Nosotros ya sabes que nos quedamos aquí. Ya lo sé, que haga falta. Lo siguiente lo componemos con un fotógrafo, con una soprano y con una fotografía. Venga, ahora seguimos. Que vaya muy bien la mañana. Que puede salir mal. Miguel, Sergio, María Hasta Jesús, luego. buen día, adiós. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. En Aragón Radio, Ágora. Los invitamos a una Ágora especial. Hemos ido a conocer el microscopio Titán 3.0 al Laboratorio de Microscopías Avanzadas de la Universidad de Zaragoza. Esta tecnología ha sido actualizada con una inversión de 3,6 millones de euros y va a permitir observar la materia por debajo incluso del nanómetro, a nivel atómico. Por extensión, esta herramienta facilitará el diseño de materiales avanzados para todo tipo de aplicaciones. Ágora, el programa de divulgación científica de Aragón Radio. A las 9 de la noche, especial Ágora, protagonizado por el nuevo microscopio Titán. Con Marcos Ruiz. Porque sabemos agradecer a pesar de lo vivido, porque de todo comienza hace ya mucho tiempo, porque quien encontró el amor no lo buscaba tanto, porque las cosas cambian. La música de Bunbury, esta canción de Bunbury, que nos recuerda que como cada semana está por aquí ya con nosotros Ángel de Castro, esta vez con traje y corbata para llevarnos nada más y nada menos que a la ópera. Ángel, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Porque hoy vamos a recordar el desembarco en Zaragoza de una de las mayores instituciones de la música y de las artes escénicas del país. Hoy, Ángel, nos traes la carroza del Teatro Real de Madrid a la Plaza del Pilar. Don la testa fino ai piedi, ma la fate tanti, che credibile non è. Hoy tenemos una foto de postín, Esperanza. De postal, casi de postal. De postal también, sí. Además que eso, solo las palabras carroza y Teatro Real suena bonito. Ángel, ¿cómo es la carroza del Real? Descríbenos la foto que luego podrán ver los oyentes en las redes sociales. Bueno, pues tú lo has dicho, carroza real y en el escenario que es la Plaza del Pilar, que yo creo que no puede ser más bonito. Es impresionante, es una carroza, bueno, es un escenario, totalmente un escenario, pero que está en una carroza que va rodando girando por toda España. Es como un escenario cubierto y luego ya pues el público está en las sillas en lo que es toda la Plaza del Pilar. En esta ocasión habría unas 1.000 sillas, pero en total creo recordar que se publicó que había unas 3.000 personas viendo el concierto en la Plaza del Pilar. ¿Y la foto cómo es entonces, Ángel? A ver, la foto está hecha desde arriba, desde un piso que está justo enfrente de la Plaza del Pilar, que tuvieron la gentileza de dejarme subir, para que se viese un poco la grandeza del espectáculo, porque claro, sacar solamente a la carroza pues no daba la sensación de lo que en ese momento se estaba representando en la Plaza del Pilar. Entonces la foto es desde arriba, desde un piso de enfrente de la parte del Pilar. La carroza estaba situada ¿A la más o menos... de la calle Alfonso o algo así, aproximadamente? Sí, casi en la esquina, sí, porque la carroza estaba situada en medio de la Plaza del Pilar, donde está la escultura esta de la Virgen del Pilar de Pablo Serrano, más o menos estaba ahí en medio y las sillas totalmente alrededor de la carroza, formando una especie de semicírculo, y luego ya el resto del público estaba de pie, pues tanto hacia un lado de la plaza como hacia incluso la calle Alfonso. Dentro de la carroza un pequeño escenario
un piano, ¿verdad? Exacto. Un piano, una intérprete, un pianista, y hubo dos vocalistas que fueron, pues bueno, este sonido es de aquel día, ojo, de 2022, porque la carroza del Teatro Real ha estado en Zaragoza entonces y repitió también el año pasado, en 2024. Exacto, sí, la foto es del año de octubre de 2022, y luego en el 24 también se repitió la misma actuación, la misma con otros intérpretes. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención, Ángel, de esta carroza? La carroza en sí no tiene tampoco, o sea, es muy sobria, no es como un escenario de teatro en el que hay unos decorados, no tiene decorado, pero bueno, tiene un piano, y luego es la grandeza de la ópera, o sea, cuando salen los intérpretes y empiezan suena el piano y los intérpretes, pues claro, y más en la Plaza del Pilar es impresionante. Como fotógrafo no es fácil, porque la basílica es enorme y la carroza en comparación es muy pequeñita. Claro, ¿no? Entonces ahí tienes que compaginar un poco lo que va a dar la grandeza de la foto, que es el escenario y el público. Porque en teatro hemos hecho muchas veces fotos de ópera, pero bueno, el teatro es el teatro, y en la Plaza del Pilar pues tienes que enseñar en la foto que se vea, pues eso, que el público está en la calle y que fue una noche magnífica. Bueno, pues hoy hemos traído este recuerdo cuando el Teatro Real visitó Aragón, precisamente el día en el que Aragón va a conquistar el Teatro Real. Esta tarde se va a producir un momento histórico. En Madrid, 3 aragoneses se van a subir al mejor escenario de ópera del país para interpretar Mitidrate re di pronto. Ellos son el tenor oscense Jorge Franco y las sopranos zaragozanas Sabina Puertolas y Ruth Iniesta. Hola Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Bueno, pues no va a ser tu primera vez en el Real, pero estará acompañada por dos paisanos. Evidentemente tiene que ser especial, ¿no? Sí, es bonito. Lástima que tenemos poquitas escenas juntos, pero lo pasamos muy bien, hemos tenido una energía fantástica y estamos muy felices los tres de estar ahí, la verdad. Buscando, Ruth, información, buenos días, sobre la obra que vais a interpretar. Leí en una entrevista en Heraldo de Aragón que decías que el público no espera ver ni túnicas romanas ni nada por el estilo, porque el argumento de lo que contáis estaba muy traído a nuestros días. ¿Qué tiene que esperar el espectador que vaya a acudir hoy a la ópera a veros? Bueno, es sobre todo un enredo de lealtades familiares en una familia muy poderosa, y entonces lo han traído a una época mucho más cercana a la nuestra, y vais a ver pues una mansión fantástica donde tiene lugar todas estas intrigas. Es un padre que ha fingido su propia muerte para ver quién de sus dos hijos le sería leal. Y ahí se empiezan a ver todas las verdades. Claro, fíjate. Mira, la última vez que estuve yo en el Teatro Real fue viendo a Rafael. Pues es un cambio, sí. Sí, es un cambio importante. Claro, desde la perspectiva del espectador, pero el Teatro Real supongo que se ve con unos ojos distintos desde vuestra perspectiva, ¿no? De los artistas. Es fantástico, la verdad es que es un teatro además en el que se trabaja muy a gusto, funciona todo como un reloj, y el público es muy cálido, porque siempre el público en cualquier teatro de España, la verdad es que tenemos una suerte de que es un público muy acogedor, a la vez que muy sincero, pero te sientes muy apoyado, sí. Ángel, hoy nos has traído la carroza del Teatro Real. Aquí el escenario de referencia sin duda es el teatro principal. No sé si esto que cuenta Ruth coincide un poco con tu visión del Teatro Real. No sé si coincide tu descripción de lo que ella cuenta con cómo tú lo ves como fotógrafo. Hola, buenos días. Primero saludar a Ruth. Buenos días, Ruth. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. ¿Qué Encantado tal? de saludarte. ¿Todo bien? Igualmente. Bueno, pues lo que me pregunta Esperanza, el teatro principal, yo creo que yo no he estado en el Teatro Real, no he tenido la suerte todavía de ver el Teatro Real de Madrid. Ya lo has dicho, todavía. Aún queda tiempo. Pero el teatro principal yo creo que también es un poco parecido a lo que estaba contando Ruth. Funciona todo de maravilla, por lo menos a nivel técnico, y luego pues el sitio también es muy bonito. O sea, tú vas al teatro principal y es un escenario precioso. Todo lo que rodea el techo, el ambiente, desde que entras por el teatro principal ya te envuelve esa magia especial del teatro. Ya que estamos con los todavía no tienes una foto de Ruth Iniesta, ¿no? ¿No has fotografiado de Ruth Iniesta? No. Oye, eso hay que arreglarlo. Eso hay que arreglarlo. A ver cuándo hay
ocasión, Ruth, que sí, encantado de poder hacerte una foto. ¿En qué se diferencian? En breve, yo creo que habrá ¿Vas a venir a ocasión. Zaragoza? Te voy a decir, mira. Yo creo que sí. Ah, sí, pues cuéntanos. Bueno, todavía no puedo contar, pero en breve, Vale. igual a finales de primavera estoy por allí. Vale, bueno, pues ahí estaremos, Ruth. Recibiremos con los brazos abiertos. ¿En qué se diferencian el Real y el Principal desde las tablas, Ruth? Desde las tablas, no te sabría decir. Yo es que desde las tablas en cualquier teatro en el que me subo siento como que estoy en casa y como que los igualo todos, ¿no? Porque al final la energía siempre es la misma, esa magia que les envuelve a los teatros. Lo que pasa es que, bueno, en el Principal pues es más aún estar en casa, porque están ahí todos los lazos familiares, entonces es otra imagen, digamos, pero sí. Soprano a la que escuchan con un dominio absoluto de la voz. Ruth, impresiona escucharte, pero ¿cómo llegas a este mundo de la ópera? Porque si no tengo mal entendido, mal leído, tú querías ser cantante de pop. Sí, exacto. Bueno, yo quería cantar y lo que conocía en ese momento era toda la industria del pop. No sabía que existía la ópera y por casualidades, una tras otra, me aconsejaron estudiar canto lírico para tener toda la técnica bien afianzada y lo fui descubriendo y me enamoré. Entonces, bueno, pasé de ser cantante de pop, de teatro musical y de ahí a cantante de ópera. Fíjate. No sé lo que querré ser mañana, pero de momento estoy muy feliz así. No sé lo que quiero ser de mayor, ¿no? Es una reflexión que Eso. dejamos ahí muy de vez en cuando todos. La verdad es que está siendo un buen año y un buen mes, ¿no? Para ti, por lo que va a suceder hoy y también porque en la 5 Marzada recibiste el Ciudad de Zaragoza las artes escénicas. ¿Cómo está siendo para ti el año? La verdad es que fue muy emocionante, además, justo precisamente poder ir a Zaragoza en la 5 Marzada con todo este motivo. Y estoy muy feliz, está siendo un año en el que estoy avanzando mucho y en el que veo unas cosas en el horizonte ya no tan lejano, que me dan muchísima energía porque va a haber unas novedades muy buenas, porque tengo debut también en el Covent Garden en Londres para la próxima temporada y entonces me hace mucha ilusión, la verdad. Felicidades, Ruth. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien hoy. Un saludo. Muchas gracias. Ángela, ¿quién has fotografiado tú en el Teatro Principal o no sé, o del mundo de la ópera o algo similar? Pues de la ópera, bueno, la última ópera que hice en el Principal fue Nabucco y es impresionante. Es lo del montaje que llevan los músicos, el decorado, los escenarios. Eso, claro, en la carroza real no se ve tanto eso, pero bueno, en los teatros sí que... Y la verdad es que la ópera es impresionante. Y luego el divismo que rodea todo, cuando salen los cantantes, los actores, todo, bueno, cantantes que son todo cantantes. Y bueno, también he tenido la suerte de fotografiar a Montserrat Caballé en el Pilar, precisamente, cantando ópera. Y luego pues de aquí recuerdo a Marta Almajano, que también la he fotografiado alguna vez, a Montserrat Martí, hija de Montserrat Caballé también, Pilar Torreblanca y bueno, y alguno más, pero así estos son los que más recuerdo. La siguiente, sí. Ruth Iniesta. Ruth Iniesta, claro, Esa estoy es deseando, la sí. Que vaya muy bien la semana, Ángel. Igualmente a vosotros. Otra foto para el archivo, luego lo publicamos en el podcast. La imagen y la conversación con Ruth Iniesta. La actualidad deportiva en Aragón Radio. De lunes a viernes a las 2:15 de la tarde, Aragón Deporte. El día a día del deporte en Aragón con Pepe Borque. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta edición de Aragón Deporte. A las 11 de la noche, la tertulia deportiva en Tribuneros con Fernando Ramos. Ya saben, hasta la medianoche les vamos a acompañar con todo lo que ha... Además, sigue los partidos de los equipos aragoneses en Aragón en Juego con Jorge Hernández. Porque está a punto de finalizar la primera parte. Y si quieres más, el minuto a minuto de todo lo que sucede, entrevistas, resultados y mucho más en cartv.es/Aragón Deporte. Aragón Radio con el deporte aragonés.
Lo que hay que ver. Y lo que no. Con Joseba Bonaut. Joseba Bonaut, profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. ¿Todo bien? Avanzamos. Sí. Que no es poco. Con ganas de Semana Santa, no te voy a engañar. ¿Sí? Sí. Bueno, ganas de vacaciones de verano. Ah, vale. O sea, ganas de vacaciones de verano, ganas de vacaciones de Semana Santa. Sí. Ganas de todo eso, sí. Es que tengo pocas ganas de trabajar, en general. Claro, tú las vacaciones para... ¿Cuántas películas llevas este año? Saca el móvil. ¿Cuántas películas llevas este año? Pues 200 algo, lo miré el otro día. O sea, 25 de marzo. Vas flojo este año, ¿eh? ¿Solo llevas 200? Bueno... Te recuerdo que estamos a 25 de marzo, ¿no? Sí, bueno, pues, 25 de marzo. Pues hombre, no. A ver, está chequeando 254. 254. Yo creo que va bien, vamos a ritmo. Vamos a ritmo. Pero bueno, este año estoy poco motivado, Javier de Sola. ¿Por qué? No sé qué pasa, faltan películas motivantes, falta mucha serie, mucha cosa, pero poca motivación, la verdad. Sí, pero bueno, en fin, ya la encontraré. Bueno, de momento hoy nos trae para empezar, primera recomendación, una serie precisamente, no una película, una serie. I am so excited about watching this trailer. This is going to be perfect. Can we dim the lights? I got a meeting after this. Una serie que se estrena mañana mismo y que es ¿cuál? La serie se llama The Studio. El Estudio es una serie creada por Seth Rogen, que igual te suena por sus películas cómicas, uno de los cómicos más importantes de Estados Unidos. También está Alex Gregory y Peter Huick, miro los nombres porque siempre se me olvidan, que son dos directores, guionistas que vienen de la mítica Frasier, que seguro que te suena de hace muchos años, claro. años 90, una de las comedias más clásicas, y nos presentan aquí lo que probablemente pueda ser una... Yo estoy haciendo una recopilación de lo que vamos diciendo todas las semanas, porque luego tenemos otros programas en Aragón Radio que van diciendo cosas como muy pegadas a la actualidad, pero nosotros decimos cosas de la actualidad, pero cosas selectas, gourmet, vamos a decir, y luego cuando vamos repasando las semanas vemos que lo que vamos diciendo al final va siendo lo más importante del año. Hace poco acabó, si te acuerdas, Separación, que la comentamos aquí, su segunda temporada, ha sido la serie, está siendo la serie del año, en el año 2025. Bueno, pues esta creo que va a ser la comedia del año, en el año 2025, de Estudio. Hay varias series, varias incluso películas que están tratando el tema de cuál es la situación del cine, de la televisión, del contenido, como dirían los empresarios de audiovisuales modernos ahora, que ahora todo es contenido, y tratan qué choque está provocándose dentro de la industria, qué dificultades están teniendo los creadores para poder crear películas. Y esta serie nos introduce en la piel de un recién nombrado jefe de estudio que se tiene que enfrentar a ese dilema de yo quiero hacer grandes películas, quiero hacer grandes series, pero a la vez tengo que tener éxitos, ¿no? Entonces, claro, meternos en la mentalidad de un jefe de estudio en el siglo XXI pues es una auténtica locura, y de esa locura sale situaciones muy cómicas que Seth Rogen desarrolla y que desde luego promete que va a ser la comedia del año. Ajá. Pero esto es una serie que nos habla sobre cómo funciona Hollywood, ¿o? Correcto, es cómo funciona Hollywood y sobre todo cómo funciona un estudio y cuáles son los dilemas que se encuentra ahora mismo la industria de Hollywood, que son muy importantes. Es decir, hay que tener éxitos en taquilla, pero a la vez hay que hacer contenido para tu plataforma digital. Bueno, te iba a decir, ¿hay que pensar en taquilla o hay que pensar directamente en las plataformas digitales? Pues ese es el gran dilema que hay. Hombre, yo creo que hay que pensar en taquilla y eso es lo que están volviendo casi todos los estudios, pero bueno, ¿qué contenido? Hay que hacer un contenido más apropiado para nuevas generaciones, contenido woke, que se llamaba antes, ahora ya estamos ya en el post-woke, ¿no? Hay que rehacer nuevas franquicias, o hay que intentar hacer películas de culto. Bueno, la pregunta que se hace Seth Rogen es: a mí me gustaría hacer un nuevo Padrino, a mí me gustaría hacer, pero
pero no me dejan, ¿no? Y entonces vamos a ver a un hombre de traje sufriente a lo largo de todos los capítulos y en el que sus aventuras, pues con bastante mala leche, van a mostrar lo que es la realidad bastante triste de la actual industria de Hollywood, la industria del contenido. Hay que recordar que fue Ted Sarandos, el creador de Netflix, que dijo que el contenido lo era todo absolutamente, y probablemente contenido es la palabra maldita ahora mismo, porque igual tú entras en Netflix u otra plataforma y todo te parece lo mismo, ¿no? Claro. Eso es lo que ocurre cuando hablamos de contenido y no hablamos de películas, no hablamos de series, no hablamos con nombre de ciertas cosas. Bueno, todas estas preguntas las vamos a ver en este de estudio. Recordamos, está en Apple TV, si estáis suscritos. Si no, podéis verlo también si estáis abonados a Movistar, creo que también se puede ver en alguna opción Apple TV. Capítulos de media hora, se ven muy rápido. Esta semana tenemos 2 y lo que más me gusta, que cada semana tenemos 1, que es algo que yo disfruto mucho, aunque ya sé que a la gente ahora lo que le gusta es ver 10 seguidos y tal. A mí me encanta esperar una semana, ponerme cada día algo que ver diferente. Así que de estudio, muy muy recomendable. Yo creo que va a ser la comedia del año, y si no, cuando llegue la época de premios en septiembre, pues lo hablamos. Bueno, vale, lo apunto aquí en la agenda ya. Segunda recomendación, claro, por esto has dicho lo de la actualidad, de que no siempre he pegado pegadísimo a la actualidad. Segunda recomendación. Claro, es que de esto que vas a hablar ahora se hablaba en una sección de cine, de series, de audiovisual, de contenido audiovisual, en el año 1990, me parece. Bueno, esta serie, la música, por cierto, es todo un poco necrológico, ¿cómo se dice ahora? Necrofiliógico. Eso. Es eso. Hablando de muertos, David Lynch se murió hace poco, también Angelo Badalamenti, la música que estábamos escuchando, y esta serie se estrenó en España un poquito más tarde, año 90, que fue 91-92, y fue en Telecinco, por cierto. ¿Oh, sí? Sí. Yo es que tengo memoria porque en esa época todos veíamos Campeones y veíamos a las Mamachicho. Los que somos de los 70 lo sabemos. Bien, pues Twin Peaks se vuelve a estar de moda, pues porque tenemos la oportunidad de disfrutar todos los capítulos en una única plataforma. Eso es un grandísimo éxito, que va a ser en Filmin. Se estrena hoy, ya la tenéis la primera, la segunda temporada y la mega tercera temporada que hizo para Showtime hace unos pocos años David Lynch, y yo considero que siempre es un lujo el poder volver a Twin Peaks. Luego te enseñaré que tengo un cuadro, en la entrada de mi casa hay un cuadro de Twin Peaks, ¿vale? ¿Sí? Que te dice bienvenido a Twin Peaks. Y como no estamos pegados a la actualidad, pues comentamos esto, que es recordar una serie que se puede, como se dice ahora, maratonear, ¿no? Esas tonterías y moderneces, pues se puede ver cuando a uno le da la gana y disfrutar en buena calidad todas las temporadas. Estamos hablando aproximadamente casi unos 40 capítulos, yo creo que, o un poquito más, 40 no, casi 50 capítulos. Y disfrutar, pues bueno, de la creación, probablemente una de las mejores series o las más enigmáticas, más llamativas de la historia de la televisión. Así pueden hacer homenaje a David Lynch si quieren. Digo la actualidad porque nosotros no hemos dicho, dijimos que murió, pero tampoco le hemos dado mucha importancia. No seguimos esa actualidad de gente que se muere, Jay Hackman, tal. Nosotros vamos diciendo cosas. Otra cosa, nosotros marcamos la actualidad. Y volvemos 3 semanas más tarde a la noticia, ¿no? Bueno, pues Twin Peaks en Filmin está toda en 4K, en máxima calidad. Bueno, yo creo que es un disfrute absoluto volver a Twin Peaks, tomarse un buen café, una buena rosquilla, ver a una mujer con un leño y soñar y ver a un gigante y a un enano. Eso no te lo puede decir todos los días cualquier serie. Antes de cerrar, lo que no hay que ver esta semana, la no recomendación de Joseba de esta semana. ¿Qué es lo que no hay que ver esta semana, Joseba, aunque nos digan que sí? Bueno, he tenido un diálogo esta mañana entre el Joseba actual, ¿vale?, que cumplirá 46 años en el mes de junio, y el Joseba de 12-13 años, y no sabía qué decir. Si tienen que ver El Jardinero o no ver El Jardinero. ¿Qué es El Jardinero? El Jardinero es la última comedia, y resalto lo de comedia, protagonizada por Jean-Claude Van Damme, ¿vale?
comedia francesa que lo que nos muestra es una familia amenazada por no sé qué mafia y entonces les defiende un jardinero, su jardinero. ¿Quién es el jardinero? Jean-Claude Van Damme. Tengo dudas de recomendarla porque vamos a decir que la vis cómica de Van Damme pues no es la mejor del mundo, pero es que soy tan fan de Jean-Claude Van Damme. Es que cuántas veces he ido al cine con mi amigo Javier Galarza, que no sé dónde estará ahora en su vida, y vimos esas películas de Jean-Claude Van Damme. ¿Tú veías las películas de Van Damme? No. No me ha interesado nunca mucho. Creo que el que viene después, Saldaña, yo creo que sí. Sí. Es que es muy de nuestra época. Entonces no la recomiendas. Pues con dudas. Es mala, pero ojo. Pero tan mala que. Pero es que es Jean-Claude Van Damme. Entonces, bueno, digo que no, pero que sí. O que no, que sí. Bueno, eso es muy moderno, ¿no? Eso es muy de. Eso es muy del presidente del gobierno actual, que sí que no. Terminamos, -10. El contrainformativo se queda Joseba Bonauto hasta el final. Venga. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. El contrainformativo con Juan Luis Saldaña. Buenas noticias y algo de felicidad. O sea, tú dices sí a Van Damme. Hazte un favor y ponte Contacto Sangriento esta noche, de sola. Hazte un favor. Joseba se le desencaja la cara de escuchar. Hay tantas, tan buenas todas ellas, ¿no? El Kumité. Ay, qué poco sabes, madre. ¿Cuál mía. era la de los gemelos? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? No, sí, me acuerdo, gemelos? sí. Pero no me sale el nombre. Qué buena era. Qué grande. Y qué poco respeto por la qué calidad. flexibilidad y qué todo, y qué baile. Luego se ha convertido en Doble meme. impacto. Exacto. Doble impacto. Doble impacto. Buenísima. Doble impacto. Ya, pues Gran Gemelos. Oh, es verdad. Los gemelos golpean 2 veces también. ¿Esa de quién era? Esa era de Iván Reitman, si no me equivoco. Schwarzenegger con Danny DeVito. Madre mía. Dos trajes desajustados, uno grande y uno pequeño. Menos mal que el contrainformativo viene siempre a traer el contraste y a recuperar la cordura y la belleza. Hoy vamos a hablar de poesía. Venga. De poesía festiva. Dale. Pasa el día haciendo letras en su habitación, buscando nuevas ideas, fiel compositor. No entiende de política ni de televisión. Y sale por las noches en busca de inspiración. Gran temazo de Mariano Gil y compañía. La banda Taco de Gea nos pone la música para hablar, atención, de la increíble historia del gasista poeta. De día destapa cañerías y de noche escribe versos. Lo dice La Voz de Argentina. Es un tipo que se llama Maximiliano Zecchi, que no solo arregla tuberías, sino que también ha optado por la poesía. Y el tipo, pues como el poeta nocturno de Taco, por las mañanas te arregla la cañería y por las noches te hace poemas. Pero además ha mezclado el género y ha mezclado la poesía con su oficio y ha escrito versos muy bellos en los que se promociona. ¿Queréis que os lea un? Por favor, Por favor. Soy plomero, ando apurado, siempre muy atareado, soluciones de repente aparecen en mi mente. Mis clientes me buscan porque sé muy bien mi oficio, pero pronto desesperan si me abandono al vicio. ¿Cómo lo veis? Yo lo contrataría ya. Sí, un 5. Luego dice, soy plumero, mi rutina me deja como estropajo, muy cansado y en andrajos vuelvo a casa del trabajo. A mí la combinación me gusta, pero solo como poeta, no. ¿No como plomero? Bueno, pues el contrainformativo... La mezcla me parece increíble, el es como las galletas de contrainformativo Torrezno. se ha sentido removido en su interior, ha recordado a los poetas festivos aragoneses, a los poetas festivos del Heraldo que recopilará Juan Domínguez, a Mefisto, a Casañal, a Martínez Lecha, a Juan Pérez, a Marcial Buchas, y hemos contactado con este poeta. ¿Sí o no? Sí, nos ha dicho que tiene vínculos zaragozanos. Sí. Que es primo segundo del batería Javier Pajarola, que es un batería muy bueno que tocó con especialistas. Payarola, diríamos, mejor dicho, sí, pero es que, claro, es verdad que hay que... Sí, no vamos a ir por ese camino. Y ha tocado con Carmen París, con Gabriel Sopeña, con Carbonell y tal. Entonces, le hemos encargado aquí al poeta un poema para el contrainformativo y está en proceso. Vale. Mañana... nos lo ha prometido que nos lo va a contar. ¿Cómo lo veis? Bien. ¿Os gustaría que los gremios fueran poetas a la vez? Sí, ¿no? Yo creo que es buena idea. Sí. Joseba dice que sí. Sí. Claramente, sí. Para lo que cobran, ¿no? Yo creo que... Pues ya que no te solucionan el problema exacto, que tienes, ¿no? Por lo menos que te hagan un poema. Claro. Amigos, ¿eh? No, bien. Entonces, ¿qué película le ponemos a esto? Se me ha ocurrido una, pero sí se puede decir, pero es El fontanero, su mujer y otras cosas de... Sí, ya.
Vale. Muy bien. Sí. Esa película existió, es una película real. Hombre, como todas las que digo. Como la del andamio también, ¿no? Sí, Son sí. películas que se habla mucho de ellas, pero tú puedes certificar que existen, ¿no? Sí. Yo he visto todas las películas de ese tipo porque me voy a un videoclub al lado de mi casa y me hice un masterclass de los 60, 70, 80 del cine español. Por lo tanto, soy muy fan. Nunca lo he dicho, pero mi película favorita del cine español es Los Vingueros. Vale. Entonces, conozco bastante de esto. Vale. Pues ahora vamos a hablar de gente que no sabe si sí o si no. Vamos a hablar de tatuajes. Muéstrame ese tatuadito secreto que no se ve, porque tú con ese Traigo dos opciones. Por un lado, en Indonesia, un grupo de musulmanes de Yakarta han propuesto para que la gente se quite el vicio un servicio gratuito durante el Ramadán de quitarse el tatuaje. En esta religión, en determinados ámbitos, no está bien visto el tatuaje y les han dicho, oye, podéis volver al redil, podéis volver a ser gente pura, quitándoos eso de la piel. Unas 700 personas se han inscrito y, bueno, pues una reflexión. Dice aquí, hay uno de los que ha participado que dice, quiero superarme acercándome a Dios. Dios me dio una piel limpia y la arruiné. De eso me arrepiento ahora. Esto por un lado, ¿bien? Sí. Bueno. ¿Respetable? Bueno. El arrepentimiento tatuajil es un tema que se puede tratar, que es interesante. Pero por otro lado está Scott Campbell, que es un tatuador que vive en Brooklyn y que ha puesto en su estudio una... Esto también es un poco turbio, Josefa, pero no es lo que parece. Ha puesto una pared con un agujero en la cual si tú te atreves y metes el brazo, te hace el tatuaje que él quiere. Entonces hay y entonces has apuntado a Esperanza. Exacto, entonces hay esperanza. Si tienes tiempo, te acercas, metes el brazo y vete a saber lo que puede pasar ahí. Al otro lado hay un tipo responsable con mucha trayectoria y con mucha calidad, porque cuando sacas el brazo la gente se queda muy contenta, pero claro, que aquello te represente ya es más complejo. ¿Con cuál te quedas? ¿Con el musulmán o con el de Brooklyn? Hombre, Esperanza. el de Brooklyn me genera más curiosidad. ¿Pero meterías el brazo ahí o no? Es como meter un poco a ver lo que hay aquí, a cazar un conejo o algo. Es que ahora hay mucha tentación de tatuaje así gratuita en bodas, en festivales. Sí, hay tatuajes en bodas. Hombre, por supuesto. Hay tatuadores en bodas. Sí. Y tú vas convencidísimo, al día siguiente a lo mejor ya no estás tan convencido, pero... Habiendo calcamonías que duran poco. Yo la trabajo mucho en la calcamonía de los chetos, por ejemplo. ¿Qué magia tiene eso? No, pues es muy bonita. Y tiene más justificación. O sea, la justificación del tatuaje es un género complejo. No, esto me lo puse aquí por mi prima la coja, tal. A ver, no sé qué pinta ahí, un elefante, tal. O sea, a veces la justificación del tatuaje es un género que no da para género literario. Pero para peli sí. Sí, para peli sí, Joseba. Pues yo me acuerdo de Memento. El único tatuaje que me haría es para acordarme de cosas que no me voy a acordar. Es verdad que bueno. Porque para mí un tatuaje es un red flag total. Lo siento decirlo, no puedo. O sea, está moderno Joseba, últimamente. Sí. Mete frasecicas últimamente que ya da cierto... Es para los impactos TikTok del programa. Sí. Tienes tú mucha relación con la chovena ya. Sí, en fin. Una última noticia. La última, muy rápida. ya que vamos. Venga, que suene Juanita y los feos. Un residente de Point Breed en Gales encontró recientemente su viejo Nokia 3310 después de 22 años y se sorprendió y lo demostró que todavía tenía el 70% de vida útil de la batería. El teléfono fue lanzado en el año 2000. Lanzado, quiero decir, al mercado, no que lo tirara como quien lanza un ladrillo, que también hubiera sido bastante buena solución. Sí, incluso más peligroso que un ladrillo. Durabilidad, larga duración de la batería, calidades que lo han convertido en un verdadero referente. Yo trabajé en un programa de la nieve y llevaba uno de esos y es verdad que en la nieve no fallaba. Amén. ¿Habéis tenido Nokias? Sí, claro. Y la pregunta es, ¿volveríais a tenerlo? Sí, claro. Hay gente famosa que ha vuelto del smartphone al Nokia. ¿Ah, sí? Por ejemplo, el otro día Pedro Ruiz. Ah, mira. Sí, dijo, yo con esto, no ríais, yo con esto soy feliz ya, no necesito más. Ya está, pues ya está. Pues sí, me imagino a Pedro Ruiz con el teléfono haciendo entrevistas, o sea, con el piano. Total. Ayer en Aragón Radio hubo una entrevista muy buena que fue la de Rapel de Óscar Vega. Sí, señor. ¿Qué tal, Óscar? Maravillosa. Buenos días. Pero vale mucho más por lo que calla que por lo que cuenta, tú lo sabes, ¿no? Buah, pero me gustó mucho, ¿eh?
gustó? Me gustó, la historia de Franco es impagable. ¿Qué nos contáis esta mañana? ¿Vuelve otra vez Rapel? No, ya vale. Vaya, con un ratito ayer ya le vale. Bueno, estamos muy pendientes del arranque de FIGAN, la Feria Internacional para la Producción Animal. Vamos a preguntarle a un gestor financiero por las novedades de la campaña para la declaración de la renta, que como sabéis arranca ya la próxima semana. Sí. Recibimos al doctor Cuti y sus canciones para curar el alma, y también la visita de Ignacio Peiro, esto te encanta, Saldaña, director del Instituto Cervantes de Roma, todo un personaje, un buen conservador, un conversador y conservador también, bueno, se lo preguntamos, y autor del Español que enamoró al mundo, un retrato biográfico de Julio Iglesias, que es un personaje fascinante, al que yo creo que no le hemos prestado la atención sociológica que tiene ese personaje, que ha cantado y ha triunfado incluso en Alemania. Semana grande en la Cadiera, con Rapel, con Julio Iglesias, veremos con quién más mañana. Que vaya bien la mañana, Óscar. Un abrazo. Buen día a todos. Adiós. Hasta mañana. Buenos